¿Qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Es para mí un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Me gustaría, no sé si puedo escribir el PowerPoint. Bueno, me gustaría antes de empezar hacerles una mini encuesta. ¿Me pueden alzar la mano todos aquellos que son maestros de primaria? ¿Quiénes son maestros de secundaria? ¿Me la mano? ¿Maestros de educación media? ¿Maestros de educación superior? ¿Hay algún director de escuela? Sí. ¿Preescolar? Claro, como escolares, como fundamentales, la base es el fundamento de todo lo demás. Y bueno, es escuelas privadas. ¿Alguien de escuela pública? Muy bien. Sí, porque el sábado estuve en otro congreso en Guadalajara, también con escuelas, esas sí eran todas de escuela pública. Y me da mucho gusto tener esta oportunidad de poder platicar con ustedes. Me gustaría, no sé si pueden pasar la pantalla, o sea, que se vean todas las pantallas, la presentación. Buenas noticias. Entonces no me voy a tardar mucho en describirles qué es la prueba. No se ve muy bien, ¿verdad? ¿Qué tal si bajamos un poquito la luz para que puedan ver mejor la pantalla? ¿Hay forma de? Estamos un poquito oscuras. ¿Qué les parece así? ¿Mejor? Bueno, la prueba PISA, brevemente, saben que realmente fue diseñada para medir las habilidades, las competencias que se cree son necesarias para ayudar a los chicos a desarrollarse en el mundo global, en la sociedad moderna. Participan jóvenes de en promedio 15 años, pero necesariamente tienen que estar escolarizados. No importa el tipo de escuela, pero tiene que ser educación formal, puede ser vocacional, puede ser educación secundaria, educación media superior. En realidad, por la fecha de corte, algunos de los estudiantes que toman la prueba en México, algunas son de tercero de secundaria y otros son de primero de prepa. En este año, en 2012, se evaluó un total de 510,000 estudiantes en todo el mundo. Y en México se evaluó alrededor de 33,800 estudiantes. Generalmente los países que participan en la prueba tienen muestras más pequeñas, no sé, entre 4 o 5,000 estudiantes, pero México decide participar con una muestra mucho mayor para tener mayor representatividad regional. Y en esta edición de PISA participaron 65 países o economías. O economías porque hay regiones que no es un país completo, ¿no? O por ejemplo, participó la región de Shanghái en China, ¿no? Y 8 países de América Latina. ¿Está bien el micrófono? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, saben ustedes, ¿cuáles son las áreas que evalúa PISA? Matemáticas, lectura, así es. Ahora, ¿cómo se implementa? Pues es una prueba que toma 2 horas en responderse. Se tiene, bueno, una combinación de preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas. Generalmente se les pide a los niños resolver una situación, un problema determinado, y a partir de ese problema, de esa situación, se hacen las preguntas. Y los estudiantes responden a diferentes tipos de preguntas. O sea, no todos los estudiantes responden a las mismas preguntas. Creo que tienen 13 diferentes panfletitos de opciones de preguntas. Así se hace por la cuestión del muestreo y por cuestión metodológica. Este es un mapa con todos los países que participan en PISA.
Entonces, como verán, pues es un amplio rango de países que participan. Aquí está también la lista de participantes para este año. En años pasados, estos son los participantes. Por ejemplo, Panamá estuvo en levantamientos pasados, pero en este levantamiento del 2012 no participó. Y vamos ahorita un poquito a cómo salieron los países en relación a los puntajes. En el año 2012, como ustedes saben, se enfocó la prueba en una medición más profunda de los aprendizajes en matemáticas. ¿Qué es esto? Pues ustedes saben que en cada levantamiento se evalúan las 3 áreas, pero cada levantamiento se enfoca en un área en especial. Entonces, en el 2000 se enfocó en lectura, en el 2003 se enfocó en matemáticas, en el 2006 se enfocó en ciencias, nuevamente en el 2009 en lectura, 2012 en matemáticas, y en el siguiente levantamiento se vuelve a enfocar en ciencias. En este levantamiento, en la parte de matemáticas, la región que tuvo mejor desempeño fue Shanghái, en China, con pues, un promedio de 613 puntos, 119 arriba del promedio de la OCDE, lo que equivale a una diferencia de 3 años escolares. Es impresionante la diferencia. Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea, Macao, Japón, Liechtenstein, Suiza y Holanda son los 10 países con mejor desempeño en matemáticas. Pero bueno, en realidad hay una noticia positiva. De los 65 países que participaron, 40 tuvieron una mejoría en su desempeño promedio durante el periodo entre 2003 y 2012. Y aquí en esta tabla les enseño un poquito el comparativo de estas mejoras. Estos son los países, un comparativo de los países con mejoras, entre ellos México. Este puntito en rojo es México, que tuvo una mejora de alrededor de 3 puntos anuales en su desempeño en matemáticas. Algunos otros bajaron. Por ejemplo, aquí, estos bajaron, aquí es Uruguay, Canadá, Francia. Y también otra buena noticia. Estoy empezando con puras buenas noticias, ¿vale? Después nos vamos a los detalles y después pues saber qué podemos hacer, porque de lo que se trata aquí es de tener un diagnóstico claro de la situación para pensar en estrategias de mejora. Entonces, en promedio, las niñas tienen las mismas posibilidades de tener un muy alto desempeño, igual que los niños. Por ejemplo, 4.6% de las niñas y 4.3% de los niños tienen alto desempeño en las 3 áreas. Es decir, estos son los niños los de mejor desempeño de todos, ¿no? Salen bien en matemáticas, en lectura y en ciencias. Pero de los niños que salen muy alto en alguna de estas áreas, también hay las mismas posibilidades de tener un alto desempeño en niños y niñas. Por ejemplo, casi el 6% de niñas y casi el 7% de niños tienen alto desempeño, cuando menos en una de las 3 áreas. Esto es interesante porque aquí hablamos de brechas de género. En las áreas es muy clara la brecha de género en matemáticas a favor de los niños. Los niños generalmente tienen un desempeño más alto, pero en lectura no. Ahí la brecha de género es al revés. Las niñas tienen un desempeño más alto que los niños. Y en ciencias, ahí se van, más o menos el desempeño es similar. En este cuadrito ustedes van a ver cómo de los niños, digamos, este es el promedio de la OCDE. En ciencias, los que tienen mucho mayor desempeño solo son el 1.1%, igual en lectura. Este es el desempeño más alto de todos, que están en el percentil más alto, el 90 para arriba. De matemáticas también 4.4%, y aquí se dan las intersecciones. En realidad solamente es 4.4% del promedio de niños y niñas de la OCDE que tienen desempeño alto en las 3 áreas.
Ahora, otra buena noticia es que México es de los países que logró avanzar más en matemáticas en el periodo 2003-2012. Subió 28 puntos. Es una excelente noticia. Sobre todo si consideramos que muchas veces estas pruebas psicométricas en general, ¿no? Que se toman a través del tiempo, pues obviamente hay muchas influencias en cómo se mueven estas pruebas. Es decir, no hay manera de atribuir estos cambios a un solo factor. Estos estudios son correlacionales. ¿Qué quiere decir? Están viendo cómo cambian diferentes variables al mismo tiempo y si este cambio está asociado entre las variables o no. Pero eso no nos permite establecer una relación causal. ¿Quiénes de ustedes aquí saben de metodología? Alcen la mano. Bueno, entonces, me encanta esto porque creo que es importantísimo tener mucha claridad entre la diferencia entre correlaciones y establecer causalidad. Establecer causalidad es muy complicado con este tipo de diseños. Entonces, pero sí hay posibles asociaciones, cuestiones que pueden estar relacionadas que se pueden analizar y observar. Entonces, este cambio en México es interesante porque generalmente los cambios a través del tiempo pues se pueden deber a diferencias demográficas, a cambios en las características de la población, a lo mejor a determinadas características de alguna cohorte de estudiantes. Y entonces en PISA se hizo una especie de análisis considerando estos posibles cambios demográficos, controlando por esos cambios demográficos y viendo realmente el efecto del cambio a través del tiempo, que no quiere decir que este cambio se pudiera haber dado a que en una generación de repente hubo un mayor porcentaje de niños pues inmigrantes o con lengua que no es la materna o cuestiones así muy generales, ¿no? Y entonces, controlando por esos factores, se vio que el avance de muchos otros países que se vio en matemáticas, pues en realidad, si consideramos otras variables, no fue tal, ¿no? En realidad solo fueron algunos cuantos que realmente avanzaron controlando por esos cambios demográficos. Pero en el caso de México, aún controlando por los cambios demográficos, se pudo ver este avance. Entonces, esa es una buena noticia. Aquí es un poquito de una gráfica con cómo se dio la tendencia en matemáticas, solo matemáticas. Por ejemplo, en 2003 teníamos un promedio de 385 puntos, subió a 406, luego 419, luego un poquito, 413. Pero en realidad la diferencia entre 419 y 413 no es estadísticamente significativa. O sea, no podemos considerar que esta diferencia entre estos dos es que haya bajado. O sea, en realidad no es una diferencia importante, ¿no? Puede decirse que estamos prácticamente igual. En realidad hubo un avance aquí muy importante entre 2003 y 2012, que además fue el más alto de la OCDE en matemáticas. Es el país que más ganancia tuvo en ese periodo en el área de matemáticas. Ahora, también podemos ver que en México hubo un aumento en la cobertura de jóvenes de 15 años. En el 2003 la cobertura es 58% y en el 2012 sube al 70%. Esa es una buena noticia. Otra muy buena noticia es que la varianza, bueno, ustedes saben que el nivel socioeconómico puede afectar el desempeño, entonces la varianza, o sea, los cambios en los puntajes debidos a factores socioeconómicos en México bajó, es decir, el impacto del contexto socioeconómico bajó más o menos por 7%. Antes el impacto del nivel socioeconómico en los puntajes era del 17%, ahora es solamente del 10%. Entonces esa es una buena noticia. Otra buena noticia. Y también la diferencia entre los alumnos que están en ventaja y desventaja social disminuyó en 22 puntos. Sin embargo,
también podemos observar que persisten algunos retos. Por ejemplo, pues casi el 30% de los jóvenes están fuera de la escuela. Y además de aquellos que siguen estudiando, el 55% no alcanza a cubrir con los niveles básicos de competencias en matemáticas. El 55% de los alumnos de esta muestra no logró estar en el nivel 0 y el nivel 1, que son los más bajos de la prueba. Y continúan las disparidades en la calidad de los recursos educativos entre escuelas de contextos socioeconómicos más altos y contextos socioeconómicos más bajos. Y aquí la cuestión con México es que también es de los países que tienen menos dispersión en sus puntajes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay tanta diferencia en los puntajes entre los alumnos que tienen mejor desempeño y los que tienen desempeño más bajo. Entonces no hay mucha variación. Esa es una buena noticia. El problema está en que el desempeño es muy bajo. Entonces en realidad aquí prácticamente todos los alumnos, la mayoría de los alumnos se desempeñan igual de bajo. Por ejemplo, los alumnos que tienen el desempeño más alto en México, que es como el 1% de los alumnos de la muestra en México, solamente alcanza a tener el mismo puntaje que el promedio de un alumno en Japón. Esto es más o menos también mucho más bajo que el promedio de la OCDE, y lo mismo ocurre en lectura y lo mismo ocurre en ciencias. México está más bajo que el promedio de la OCDE, y en promedio estas diferencias implican alrededor de 2 años de atraso en relación al promedio de la OCDE. Otro aspecto interesante en México es que, controlando por el nivel socioeconómico de los estudiantes, realmente no hay muchas diferencias en el desempeño entre estudiantes de escuelas públicas y estudiantes de escuelas privadas. Y volvemos a lo mismo, en realidad no hay mucha variación en el desempeño de los estudiantes mexicanos, todos más o menos se desempeñan igual. Aquí podemos ver un comparativo de los estudiantes mexicanos que se desempeñan en el nivel más alto de matemáticas. Pueden ver que es muy pequeño en comparación a Hong Kong, a Corea, a Japón, etcétera, etcétera. Aquí también podemos ver que algunos países que tenían más estudiantes en los niveles altos en 2003 redujeron ese porcentaje de estudiantes. Por ejemplo, en Francia, en Australia, en Canadá. Algunos lo aumentaron, ¿no? Claramente, Hong Kong, Corea, Japón permaneció igual, Alemania permaneció más o menos igual. Y otras características importantes, ustedes saben que la prueba PISA no únicamente mide estos desempeños, también obtiene muchísima información de variables motivacionales y de contexto, información de contexto. Además del cuestionario para estudiantes, también aplica un cuestionario a directores, otro cuestionario a padres de familia, este es opcional. Y en el año 2012 también aplicaron un cuestionario de educación financiera, pero México no participó en este educación financiera, entonces no voy a tocar el tema. Pero es muy interesante, toda la información que tiene PISA es muy rica, de veras los invito a que puedan consultar toda la información. Hay 6 volúmenes de información de PISA, es decir, PISA no es solamente el numerito, el promedio que indica el desempeño, ¿no? PISA dice muchísimas cosas acerca de nuestros estudiantes y acerca de nuestras escuelas. Yo creo que lo importante de ver en PISA no es el promedio, ¿no? Porque pues los promedios dependen mucho de quién está en la muestra y demás, contra quién te comparas, ¿no?
Aquí yo creo que lo relevante y lo importante de PISA es ver todo lo que nos dice acerca de cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, qué actitudes tienen hacia el estudio, hacia la escuela, de qué recursos disponen nuestras escuelas. Por ejemplo, también hay un cuestionario sobre tecnologías en las escuelas. Y pues sí, es mucha información que realmente mucha gente desconoce. Entonces los invito a consultar toda esa información tan rica. Todos los materiales que están en la página web de la OCDE están en inglés, pero en la página web del INE también hay muchísima información de PISA, porque el INE es quien implementa PISA para México. Entonces ellos hacen toda la parte del análisis de los datos de México, los análisis más finos, junto con otras bases de datos. Y además el INE no solamente implementa PISA, implementa otro tipo de evaluaciones internacionales. Pero sí los invito a que vean esta mayor información. Y entre otras cosas podemos ver, por ejemplo, uno de los datos interesantes es que más del 75% de los estudiantes mexicanos tienen ansiedad hacia las matemáticas. Y este es el nivel más alto entre los países de la OCDE. Otro dato muy interesante es que alrededor del 40% de los alumnos mexicanos señala haber llegado tarde a la escuela, arriba del promedio de la OCDE, que es 35%. Por ejemplo, estos estudiantes que llegan tarde a la escuela generalmente tienen menor desempeño académico, alrededor de 10 puntos debajo del promedio nacional. Entonces, qué interesante, ¿no? Obviamente, pues, el llegar tarde a la escuela pues implica, está asociado a muchas cuestiones, pero puede ser una variable motivacional que impacta también la actitud hacia la escuela. Y me imagino que ustedes también tendrán esta experiencia en su práctica diaria, ¿no? A lo mejor los chicos que llegan tarde, que faltan, pues sí, generalmente, posiblemente sean los que tienen desempeños más bajos. ¿Quién está de acuerdo con esto? Bueno, aquí hay unos datos que lo pueden comprobar, evidencia. Otras cosas muy interesantes que puede salir de PISA, y a mí este tema en particular me interesa muchísimo, son las diferencias de género, y especialmente en matemáticas. ¿Por qué? Porque realmente pocas mujeres están en carreras relacionadas a la ciencia, la tecnología, las ingenierías. Y bueno, se piensa mucho en cómo fomentar la participación de las mujeres. Este es un gran tema en muchos países, ¿no? En Estados Unidos es el tema, ¿no? Y bueno, lo que podemos ver es que estas diferencias pues, realmente vienen desde la escuela, ¿no? Les voy a enseñar algunos datos sobre diferencias de género. Y esto les hablo de toda la muestra de la OCDE, todos los países de la OCDE. No específicamente de México. En la mayoría de los países evaluados, la niña promedio tiene un menor desempeño en matemáticas que el niño promedio, como les comenté antes. En 41 de los 65 países, las niñas se desempeñan más bajo que los niños, pero además hay un mayor porcentaje de niños que se desempeñan en los niveles más altos de matemáticas que de niñas. Aquí en esta tabla pueden ver más o menos las líneas hacia arriba indican esta disparidad de género, donde los niños se desempeñan mejor que las niñas. Solamente en 3 países es al revés, que las niñas se desempeñan mejor que los niños. Entre ellos Islandia. Islandia es un caso muy curioso porque ahí en general las niñas se desempeñan mucho mejor que los niños en todas las áreas. Y ahí también hay una cuestión cultural, porque en Islandia a los niños se les motiva un poquito a que empiecen a laborar a edad más temprana que las niñas, entonces en realidad las niñas se dedican más a lo académico. Entonces ahí podemos ver algunas asociaciones, ¿no?, de variables que impactan en estos desempeños, variables culturales. Aquí también podemos ver cómo las niñas tienen menor desempeño que los niños en los niveles altos de desempeño. Todos esos niños que son aquellos niños
que tienen los puntajes más altos. Siempre la rayita azul que apenas si se ve, esta rayita azul nos indica que los niños están más altos que los demás. En este cuadro también podemos ver estas diferencias más a detalle. Estos son los niveles de la OCDE en PISA. El nivel 1, pues sí, claramente el nivel 1 son los desempeños más bajos y el nivel 6 es el más alto. Incluso abajo en el nivel 1 han hecho como una subcategorización de niños en nivel 0, ¿no? O sea, para aquellos que todavía están mucho más abajo de los cortes que se establecieron para los niveles más básicos. Y aquí también es interesante, vemos que 4.2% de los niños se desempeñan en niveles muy altos, mientras que solo el 2.4% de las niñas lo hacen. Estas diferencias sí son significativas estadísticamente hablando. Y en el nivel de abajo, pues vemos que casi es un porcentaje similar de niños y niñas que se desempeñan igual de bajo. Realmente aquí en el nivel 3 vemos que la mayoría de los chicos están ubicados aquí en el nivel 3 de desempeño, es un nivel promedio, pero sí, realmente todas estas diferencias entre niñas, por ejemplo, hay más niñas que se desempeñan en un nivel promedio que niños, y de igual manera en el nivel 5 hay menos niñas que niños. Bueno, aquí es bien importante ver detrás de este desempeño académico ¿qué pasa con las variables motivacionales? Ustedes saben que las variables motivacionales están sumamente asociadas al desempeño cognitivo. Hay un concepto que se llama en inglés self-efficacy, y les voy a hacer una pregunta, a lo mejor ustedes me pueden ayudar porque llevo mucho tiempo tratando de resolver esta duda. No sé cuál será la mejor traducción al español de este concepto. Self-efficacy. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién lo ha escuchado hablar de ese mano? ¿Alguna propuesta de cómo traducirlo? Ahorita se los explico para aquellos de los que así lo han oído. ¿Eficacia personal? Si uno lo escucha, literalmente sería autoeficacia, pero en realidad suena todavía como anglicismo. En realidad el concepto, una traducción mejor, es más larga, es la confianza que tienen los estudiantes en su capacidad para aprender. Este concepto varía según el contenido, porque es obvio, ¿no? Hay chicos y chicas que tienen más confianza en su capacidad para aprender sobre matemáticas que sobre física o que sobre español, y hay unos que tienen mejor capacidad, o sea, tienen más confianza en su capacidad en otras áreas. Este concepto de self-efficacy se ha visto en la literatura que está sumamente relacionado con los desempeños académicos. Y les explico todo esto porque una de las variables que se ha visto, voy a mover esta diapositiva, que se ha visto que hay una gran diferencia de género, especialmente en esto. Las niñas tienen menor confianza en su capacidad para desempeñarse en matemáticas que los niños. También tienen un nivel más bajo de su autoconcepto en matemáticas, de verse como exitosos desarrollando matemáticas, y tienen mayores niveles de ansiedad con las matemáticas. Ahora, ¿qué es lo más relevante a este punto? Que esto es comparando a niños y niñas con exactamente el mismo nivel de desempeño académico. Es decir, un niño y una niña que tienen exactamente el mismo puntaje en matemáticas, es más probable que la niña tenga menos confianza en su capacidad para aprender matemáticas y más ansiedad que el niño. Es decir, no tiene nada que ver con la capacidad intelectual, es
solamente variables motivacionales que afectan estas disparidades. Igual, niñas y niños que tienen exactamente el mismo puntaje promedio, es más probable que las niñas tengan menor perseverancia, es más probable que las niñas tengan menor disposición a la resolución de problemas, es más probable que las niñas tengan menores niveles de motivación intrínseca para aprender matemáticas. Esto de la motivación intrínseca es fundamental, ¿no? Que es realmente que ellas estén convencidas del valor de aprender las matemáticas, independientemente de los incentivos o los beneficios que le vean a desempeñarse bien en matemáticas. Mayores niveles de ansiedad, claramente, y además tienen mayor probabilidad de atribuir sus fracasos en sus desempeños de matemáticas a factores intrínsecos o internos más que externos, o sea, a sentirse que ellas no pueden, en lugar de decir, no, pues es que factores de la escuela, o no sé. Entonces, pues sí, esto es un factor que tenemos que considerar muy a detalle, ¿no? Las niñas y los niños tienen la misma capacidad, pero las niñas traen unas desventajas en cuanto a factores culturales, en cuanto a factores motivacionales para aprender matemáticas. Aquí podemos ver cómo están nuevamente estas diferencias en el concepto de self-efficacy. Toda esta brecha obviamente es a favor, en contra de las niñas, tienen menor concepto de eficacia, de capacidad, de confianza en sus capacidades de aprender, y en todos los países es lo mismo. Aquí sí podemos ver en algunos países la brecha es más grande que en otros, pero la brecha está ahí. Otra cuestión, además de las variables motivacionales, es la cuestión de las actividades en las que las niñas se involucran. Para el aprendizaje de las matemáticas también hay muchísima evidencia que señala que para que los niños niños y niñas, como me refiero a niños ahora sí es ambos, puedan desarrollar mejor sus capacidades matemáticas, tienen que estar involucrados necesariamente en actividades con un elemento cuantitativo. Aquí pues les dan oportunidad a los niños y a las niñas de desarrollar habilidades de conteo, habilidades de relación, de asociación. Si los niños no participan en actividades que les permitan desarrollar sus capacidades matemáticas, pues hay menos probabilidad de que puedan tener un buen desempeño en matemáticas. Y en este caso, por ejemplo, vemos que niñas que tienen exactamente el mismo desempeño académico que los niños participan menos en actividades matemáticas que los niños. Reportan participar menos, por ejemplo, en concursos de matemáticas, en programación de computadoras, en juegos de ajedrez, en actividades matemáticas extraescolares. Ahora, aquí les estoy hablando mucho de estas diferencias de género a nivel global, pero también me gustaría mencionarles que en México hay las diferencias de género, pero también consideremos que el impacto, el desempeño bajo en matemáticas afecta tanto a niños como a niñas. Es decir, esto en México no es solo un problema de género, no hay solamente brechas de género, pero también todos los niños en general se desempeñan bajo. Entonces hay que también tener en cuenta eso. En la medida en la que querramos reforzar el aprendizaje de las matemáticas, pues es reforzarlo para todos, pero también enfocarnos específicamente en apoyar más a las niñas que ya traen toda esta serie de factores que están en su contra. Otra cuestión que sí me gustaría también comentarles, especialmente a aquellas maestras de preescolar, ya que estamos en el tema de las actividades matemáticas, se ha visto que los niños de
de nivel socioeconómico más bajo se desempeñan más mal en matemáticas, y se han hecho estudios acerca de, por ejemplo, qué tanta exposición o qué tanta estimulación en actividades matemáticas tienen en la escuela y en la casa, y se ha visto que los niños de menor nivel socioeconómico tienen menor acceso a actividades de matemáticas en sus hogares, tienen menor estimulación, a diferencia de los niños con mayores recursos socioculturales y económicos. Entonces, esa parte de involucrar a los niños en actividades matemáticas es fundamental, y mientras más pequeños, mejor, porque es en el preescolar donde desarrollan las bases para el futuro pensamiento matemático. Entonces, otro aspecto que tiene que ver con estas brechas de género es que las niñas, igual que tienen las mismas capacidades intelectuales que los niños, tienen menos probabilidades de escoger carreras o cursos o clases relacionadas con las matemáticas. Y pues esto no es de sorprenderse si vemos todas las otras variables, especialmente aquellas que les provocan mayor ansiedad y menor motivación hacia el estudio de las matemáticas. Bueno, pues es obvio que dadas estas variables tengan menos posibilidades de conseguir o involucrarse en carreras de matemáticas que impliquen el uso de las matemáticas. Ahora, podemos ver que aquellas diferencias de género en realidad las vemos más en las variables motivacionales, o sea, están más arraigadas en las variables motivacionales que en las variables de desempeño en matemáticas. Nuevamente, esto es para reforzar el punto de que las diferencias de género derivan más que de capacidad intelectual, obviamente de eso no se trata, es más una cuestión sociocultural. Entonces, dados estos antecedentes, pues sí se ha identificado que las niñas y los chicos también de niveles socioeconómicos bajos están en mayor riesgo de tener un desempeño bajo en matemáticas, también de tener un bajo involucramiento con la escuela y de tener una predisposición negativa hacia las matemáticas. Entonces son dos grupos que han sido identificados claramente pues como más vulnerables en el sentido de tener más retos para el aprendizaje y el involucramiento con las matemáticas. Ahora, pues, ¿cuáles son algunas de las lecciones o aprendizajes que podemos tener acerca de estos datos? Más o menos los voy a comentar primero en la parte general del desempeño en todos los países, de todos los niños, pero luego también les voy a hablar un poquito de la parte de las diferencias de género. Lo que se ha visto es que sí es posible que todos los estudiantes por igual avancen, especialmente en México. Ustedes recuerden que les dije que las diferencias entre los de más alto desempeño y los de más bajo desempeño no son tan altas, no hay tanta dispersión, no hay tanta desigualdad en el desempeño de los estudiantes en México, pero sí están bajos. Pero recuerden que ha sido del país que más ha avanzado en matemáticas, lo cual quiere decir que todos han estado avanzando de igual manera hacia arriba. ¿Qué pasa? Hay esta idea que de repente los promedios suben porque realmente los que suben es el porcentaje de niños que tienen desempeño más alto, y los que tienen desempeño bajo ahí se quedan, ¿no? Por eso sube el promedio. Pero no, en el caso de México todos han ido avanzando de igual manera, entonces esa es una buena noticia y es una buena lección de cómo sí pueden haber avances que beneficien a todos los niños de todos los niveles. Y especialmente en el caso de
Polonia, Portugal e Italia, entre este periodo 2013 y 2012, el porcentaje de alumnos de alto desempeño creció justamente paralelo a la reducción de estudiantes, del promedio de estudiantes de bajo desempeño. Entonces, sí se puede crecer, o sí se puede aumentar el desempeño, cerrando la brecha de desempeño entre los estudiantes. Ahora, ¿cuáles son las lecciones en cuanto a las brechas de género? Bueno, pues ya vimos que es muy importante cambiar actitudes y disposiciones, pero es lo más difícil. Es mucho más difícil cambiar actitudes, cambiar creencias, que proporcionar más acceso equitativo a escuelas y maestros de alta calidad. Entonces, pues quizá aquí lo importante sería, además de proporcionar apoyo en la cuestión académica, pensar en apoyos específicos para mejorar actitudes y creencias respecto al aprendizaje de matemáticas, enfocándose específicamente en las niñas, incluir actividades que les permitan sentirse más empoderadas, no me gusta esta palabra, pero bueno, no encuentro una mejor, más confiadas de tener éxito o buenos resultados en las matemáticas. También es necesario tener como un esfuerzo coordinado con padres, con escuelas, con maestros, con la sociedad en general, para realmente hacer este cambio en actitudes y cambiar estereotipos. Estaba viendo en el programa que va a venir el profesor, ahorita les digo, se me olvidó su nombre, pero es el que hace todos esos estudios de amenazas, de estereotipos, el impacto de los estereotipos en el desempeño académico. ¿Quién se acuerda del nombre de los que están aquí presentes? No, está aquí en esta conferencia. De hecho, creo que es muy bueno que esté aquí justamente pensando en este tema. Joshua Aronson, aquí está el nombre. Joshua Aronson. Realmente les recomiendo muchísimo leer los artículos de este tema, de Stereotype Threat. Les explico un poquito, pero bueno, ustedes van a estar presentes en la conferencia magistral. Yo desafortunadamente no voy a poder estar, y me hubiera encantado estar presente porque yo leí bastante esa literatura hace un par de años y me pareció fascinante. El tema de cómo simplemente los estereotipos impactan en los chicos, por ejemplo, en Estados Unidos, chicos que están tomando una prueba, por ejemplo, una combinación de estudiantes blancos y estudiantes de minorías étnicas, si la persona que viene a supervisarlos o a darles la prueba es blanca o blanco, es más probable que los niños de minorías étnicas tengan un desempeño más bajo a que si la persona que va a administrarles la prueba es de una minoría étnica. A ese nivel de impacto podemos observar la cuestión de los estereotipos. De igual manera también pasa al revés, ¿no? El estereotipo de que los estudiantes asiáticos se desempeñan muy bien en matemáticas, igual en una muestra de chicos blancos y chicos de origen asiático, si la persona que les va a administrar la prueba es asiática, lo más probable es que los estudiantes blancos se desempeñen más bajo que los estudiantes asiáticos. Entonces es un tema fascinante y realmente qué bueno que van a tener la oportunidad de escuchar de viva voz esos estudios y estas ideas respecto al tema de los estereotipos y su impacto en la educación. Y con esto termino, les agradezco muchísimo y no sé si tengan algunas preguntitas, yo creo que unos 10 minutitos de preguntas, 10, 15.
Buenos días, mi nombre es Roxana Aguilar y vengo de la Fundación Educación Voces y Vuelos. Justamente nos especializamos en la enseñanza de las matemáticas y nos parece un poco curioso que se mencionen muchos de los elementos que afectan el desempeño de los niños en las matemáticas y que ya están registrados por la prueba PISA, pero no se menciona nada acerca del currículum. Y bueno, nosotros tenemos estudios y que son evidencia de que el currículum también es parte esencial, ¿no?, para el desarrollo de las habilidades numéricas. En países como Australia, como en Holanda, incluso los 3 primeros años de la educación primaria se retrasa la enseñanza de los algoritmos, se da prioridad al cálculo mental y no se está siguiendo como un programa que diga, ya, los niños tienen que aprender las tablas, ya, los niños tienen que aprender a sumar por columnas. Entonces, creo que es prioridad también establecer una recomendación a estas investigaciones que puedan servir para mejorar el currículum mexicano y en base con base en esa mejora del currículum, pues también establecer qué herramientas necesitan los maestros para mejorar su práctica de la enseñanza de las matemáticas. No fue tanto una pregunta, pero sí plantea un problema. Sí, y sí me gustaría comentar esto porque creo que es un aspecto fundamental. Mira, yo me enfoqué en las variables de este tipo porque considerando todos los factores, una igualdad de todos los demás factores, estas variables motivacionales, es decir, con un niño recibiendo el mismo currículum, la misma instrucción, etcétera, estas variables motivacionales tienen este impacto, ¿no? No digo que el currículum no es importante, es más, yo estoy completamente de acuerdo con eso y precisamente hay muchas intervenciones que se enfocan en el desarrollo del currículum. Sin embargo, yo le diría algo, maestra, el maestro sigue siendo una parte indispensable. Se hizo un metaanálisis de intervenciones en matemáticas, donde se compararon intervenciones que solamente se basaban en cambio curricular, introducción de libros de texto innovadores, etcétera, puro enfoque en currículum. Otro tipo de intervenciones que utilizaban la tecnología, de alguna manera tecnología para apoyar a pensar en las matemáticas, y otro tipo de intervenciones donde el enfoque era en las estrategias de enseñanza, en las estrategias didácticas. ¿Cuál de los 3 enfoques, cuál de los 3 tipos de intervenciones creen que tuvo mayor impacto? A ver, ¿quién me hace una sugerencia de cuál creen que tuvo mayor impacto? Exactamente. De hecho, los enfoques solamente centrados en cambios curriculares no tuvieron mayor efecto. El enfoque basado en uso de tecnologías tuvo un efecto moderado. Los enfoques basados en cambios de estrategias didácticas fueron los que más impacto tuvieron. No digo que no tenga importancia el currículum, nuevamente, propongo que un buen currículum, un buen contenido es fundamental. Lo que pasa es que no tenemos que hacer o enfocarnos en algunas áreas en detrimento de otras, todo se tiene que hacer en combinación. Pero en promedio este es un estudio como muy interesante porque es un meta-análisis, o sea, analizaron todos los estudios que se hicieron de este tipo. Sí, maestro. Perdón, ¿quiere que le acerquen el micrófono para que lo escuchemos bien todos? Ahorita. O si quiere, vamos allá y luego vamos con usted y luego por aquí adelante viene unas preguntas. Sí, adelante, maestro. Mi nombre es Rafael Álvarez y vengo de Educación Especial de la Coordinación 3 de la zona 9. Y mi función es ATP dentro de la zona. Este año hecho un mapeo de los desafíos matemáticos con respecto a las situaciones curriculares. Y estoy en total de acuerdo que el currículum no es tan solo un factor, sino más bien es una situación de decisiones erráticas en la didáctica de las matemáticas. Y esto, el basamento que nosotros tenemos es la teoría francesa de la didáctica de las matemáticas de Rousseau,
en donde él dice claramente que no existen dificultades o problemas de matemáticas, sino más bien situaciones erráticas de cómo estamos enseñando la matemática. No estamos obedeciendo los procesos de construcción para poder tener mejores aciertos, pero en la estructura de cómo se nos está dando las posibilidades al maestro para enseñar la matemática, también ahí está la falla, porque si estamos nosotros dando instrucción a los maestros para la aplicación de desafíos con una visión errática, el desafío no está funcionando como tiene que funcionar. En la teoría que estamos revisando, el desafío matemático está obedeciendo a un momento de situación adidáctica, en donde el docente tiene que hacer apuntes de cómo está observando el proceso de construcción, cómo sus alumnos en grupo están efectuando el desempeño, los desafíos, para que entonces vaya a la revisión y entonces planee la situación que es didáctica. Mientras no se aplique un desafío con esa visión, vamos a seguir teniendo situaciones erráticas. Muchas gracias por su contribución, maestro. Y ahorita me gustaría aprovechar para comentarles pues, la importancia de estos eventos. Estos eventos sí son importantes para que ustedes escuchen opiniones o tengan información, pero ustedes mismos como maestros saben que ¿dónde se da el aprendizaje? Pues no se da, pero sí que ahorita estamos replicando una especie de espacio de aprendizaje donde están siendo receptores, meros receptores de información, ¿no? Pero ustedes como maestros saben que la mejor manera para aprender, pues hay muchas maneras, pero también el aprendizaje colaborativo es fundamental. Y ahorita que el maestro comentó esto, lo más valioso de estas reuniones es que ustedes tienen la posibilidad de interactuar con sus pares para establecer redes, para comentarse mejores prácticas, para ver cómo aprenden unos de otros, y para mí eso es lo más valioso de estas situaciones. Aprovechen para hacer redes, para conectarse con sus pares y para aprender unos de otros. Quisiera, maestro. Sí. Buenos días, Fernando Ortega de Bachillerato para el Estado de México. Bueno, son varias cuestiones, ¿no? Si en esos estudios de contexto, a través de PISA, se han tratado de evaluar el impacto que pudieran tener prácticas en las organizaciones escolares, por ejemplo, comparando con el enlace, para la crítica del enlace, porque el medio superior se queda y va sacando por la práctica que se lleva a cabo, organizativa, posterior o antes de la prueba misma. En términos de que se hacen simulaciones o ejercicios de adaptación, de entrenamiento de los muchachos, de los niños, previamente a afrontar la prueba. Si esas variables de familiarización con los exámenes tipo enlace, digámoslo, en el 2009 hubo un boom de publicaciones de ejercicios a través de del 2006, y esa familiarización en matemáticas, si uno ve incluso lo de enlace PISA, uno puede identificar cuáles son las posibles preguntas o nivel de complejidad que pueda venir en una prueba X. Y es más sencillo el enlace que PISA todavía en ese sentido. El enlace, pues nada más, por ejemplo, formas, figuras y formas, uno puede identificar cuál es la complejidad, y si los muchachos van y se familiarizan directamente con el instrumento, pues posiblemente los resultados sean más favorables, ¿no? En español es más difícil porque no sabemos el texto, el contenido, y implica una complejidad de científico a literatura. Y bajo esa situación, si hay prácticas similares a que se llevan a cabo en México con los países latinoamericanos, o los mejores ranqueados a nivel nacional, a nivel mundial, de esas prácticas poco confiables, ¿no? Y de igual manera, ¿qué prácticas de organización se llevan o están más familiarizadas o relacionadas con mejores resultados? Y si en Latinoamérica se ha tratado de ver el impacto de las reformas que ha habido en la última década de mejora, no nada más curricular, o sea, no nada más en contenidos, sino en el desempeño de los docentes. Gracias, maestro.
por aquí, no sé, creo que nos da tiempo por una sola pregunta más. Me da muchísima pena no poder responder a todas, pero por aquí creo que les dejé mi correo electrónico. Si gustan escribirme con toda confianza, ¿puedo subirlo? Me escriben y yo les respondo directamente cualquier otra duda o inquietud. Y maestra, usted está más que puesta para el ya todos terminemos con usted. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Graciela Andrade y un proyecto de investigación sobre secundarias en Michoacán. La primera es si se hizo un estudio sobre el tiempo que pasan los alumnos en las escuelas, la diferencia del tiempo y lo que derivaría en actividades extracurriculares y tutorías de los maestros. La segunda es si se analizó el efecto que tiene y el tiempo que pasan los niños frente a la televisión, las jovencitas y los jovencitos. Y por último, si puede decirnos el metaanálisis, donde lo podemos localizar. Gracias. Sí, gracias, maestra. Para el metaanálisis, los que están interesados, igual escríbanme y yo se los envío. Comentarles de todas estas preguntas, específicamente el tiempo que pasan frente a televisión, creo que esa no es una de las preguntas de cuestión de tecnología, pero lo que sí los invito a todos es que si hay información que está completamente abierta y disponible al público es PISA. PISA hace accesibles las bases de datos de cuestionarios de maestros, de alumnos, de ciencia y de tecnologías de la información, las hace disponibles a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué es esto? Porque realmente la idea es fomentar el uso de esta información, los análisis, a pesar de que hay 6 publicaciones sobre PISA, podrían ser muchas más porque es una enorme cantidad de variables. Muchos investigadores tienen acceso a estas bases de datos para poder continuar haciendo análisis y enriquecer el debate y enriquecer la información. Maestra, yo le invito y así a todos a revisar la página web de la OCDE en PISA para que vean todos los materiales que hay. De igual manera, la página web del INE, que también tiene la parte en español. En la página web de la OCDE en PISA, todo está en inglés, desafortunadamente, pero bueno, el INE está haciendo un enorme esfuerzo por tener materiales accesibles en español. Yo los invito por favor a consultar y ahí está mi correo electrónico para lo que necesiten, con todo gusto les respondo. Muchísimas gracias.